Saludos y bienvenidos a su canal Psicología Holística. El tema de esta semana es esperanza. He recibido varios mensajes de ustedes. A raíz de eso voy a abordar este tema. Recuerden que siempre pueden comentar y solicitar el tema que les gustaría abordar. Bueno, pues sé que estamos en tiempos difíciles, sé que hay muchas emociones de angustia, de incertidumbre que nos están invadiendo, que no sabemos cómo manejar. Esto nos está llevando a tener temor, porque hay una incertidumbre de que no se sabe qué va a pasar. Bueno, pues, ¿de qué trata la esperanza? De esperar un futuro mejor. Pero mientras esperamos, ¿qué hay que hacer? Debemos actuar, debemos empezar a crear, debemos inspirarnos e inspirar a otros. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos, autoconfianza, y tenemos que empezar a motivarnos, automotivación. Estas dos son esenciales, porque si yo no confío en mí misma, de que tengo la capacidad de crear un porvenir mejor para mí, para mi familia, para mis hijos, de poder cambiarme, no tengo esa inspiración o no tengo esperanza, pues entonces voy a ver todo más oscuro, me puedo deprimir, siento que entro en un túnel y empiezo a tener visión de túnel, me empiezo a desesperanzar. Lo primero que debemos hacer es ser consciente de cuáles son nuestras limitaciones. Muchas veces pues hemos aprendido a que vemos todo siempre de forma negativa, porque somos realistas, según nosotros, que es el cuento que nos han vendido, es que soy realista. No, es que empezamos a aprender conductas que nos han heredado, cadenas mentales, limitaciones, y entonces es donde yo empiezo a decir, es que yo soy realista, y por eso no pienso en positivo o no me imagino algo que después no va a pasar. Si empezamos a matar la esperanza, empezamos a perder mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a llenarnos de una visión negativa, de que todo va a estar mal, de que todo, empezamos a crear patrones de pensamientos negativos, los cuales cuestan mucho cambiar, porque eso quiere decir que hemos aprendido desde niños o jóvenes a ser realistas, como nos dicen, pero no es así. Es que estamos usando una visión que no es nuestra, porque muchas veces de niños éramos muy soñadores y todo iba a estar bien y teníamos una visión muy bonita, pero siempre llegaba algún adulto y nos decía que no, que eso no iba a ser así, que nos apagaban la esperanza, nos apagaban la chispa, nos apagaban nuestros sueños. Y es ahí donde tenemos que ver que eso no somos nosotros, que es una conducta que hemos aprendido. ¿Por qué esperanza? Porque cuando pierdes la esperanza, la emoción de raíz que hay de fondo es el miedo. Y el miedo es una emoción que tenemos, pero muchas veces la aprendemos de los adultos. Es más, le enseñamos a los niños a tener miedo, para que no salgan, para que no... Y es algo que hemos aprendido. Si nos llenamos de estos sentimientos negativos, el miedo crece, porque tiene ideas de las cuales aferrarse, las cuales pensamos que son negativas. Salir de este círculo vicioso que hemos empezado a crear en nuestra mente, porque también nuestra mente es un poquillo vaga, entonces empieza a recorrer patrones o caminos neuronales que ya tenía antes. Entonces es más fácil irse por el camino viejo conocido que irme por el nuevo y tener una aventura, o no sé, irme por un camino que no conozco, me puede pasar algo, ¿verdad? Porque ese temor, ese miedo instaurado ya está presente. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer, ¿verdad? Dicen los refranes.
Y esto muchas veces nos lleva a creer que estar donde estamos en nuestra zona de confort es lo mejor. Hay muchos pensamientos o muchas ideas que han sido incluidas en nosotros por estos refranes que nos dicen: si ríes hoy, llorarás mañana. Entonces no puedo estar bien. Pues me tocó sufrir y vine a este valle de lágrimas. Y si estoy pasándola bien o si me estoy divirtiendo y hay tanta gente sufriendo, voy a pagarlas. Mañana, pasado, pero lo voy a pagar y caro. Entonces esto me impide realmente empezar a disfrutar hasta de las cosas pequeñas, como es el hecho de tomarme un café. Dios castiga sin palo y sin azote. Entonces este sufrimiento que yo estoy sufriendo, que estoy llevando, es que me lo merezco porque Dios me está... Y a veces estas concepciones de un Dios castigador son muy erradas. Y quiero decir esto porque la sociedad o nuestra cultura nos ha enseñado que Dios es un Dios castigador, que si hacemos algo nos va a castigar, que el pecado, que no. Tenemos que aprender que pues Jesús murió por nosotros en la cruz y nos ama y vino a redimirnos. Y yo no estoy dándoles aquí una clase de religión porque ese no es el punto. Lo que pasa es que tenemos que develar que muchos de esos conceptos religiosos vienen ligados a manejar la culpa, a manejar el miedo, a manejar el temor. Y realmente Dios no es eso. Sin embargo, el hecho es develar estas creencias mentales, porque estamos desde el área de la psicología. Y bueno, pues yo soy creyente, tengo mi credo, el cual no debe de intervenir nunca en un proceso psicoterapéutico si la persona no lo incluye. Eso quiere decir que la esperanza es tener fe de que todo va a estar mejor, de que todo, pero no necesariamente tiene que ir incluida, ligada al ámbito religioso, o solamente si la persona desea trabajar bajo sus principios, que eso es muy importante. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras limitaciones. Muchas veces no hacemos ni eso. Tenemos un concepto errado de nosotros mismos porque es lo que nos han enseñado. Y desde este punto que nos han enseñado que debemos sufrir para poder ser felices. No, podemos ser felices ya. No podemos perder la esperanza. Vamos a salir de esta y todo va a estar bien. Al mal tiempo, buena cara. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me siento mal, que si yo estoy triste, no tengo derecho a sentir mis emociones. Las emociones son pasajeras. Yo puedo estar enojada, pero tengo que manifestar mi enojo acorde a mi intensidad. Nos reprimen, no, porque estás triste, tranquilo, todo va a estar bien, estemos felices, pero ¿qué pasa? Solo es un cambio de actitud. Cuando hay depresión, pues interfieren muchos factores. Es por ello que cuando nos dicen al mal tiempo buena cara, o sea, hay que estar feliz, no, podemos contactar y podemos descubrir realmente qué es lo que pasa, qué hay de trasfondo, cuál es mi temor. Cuando yo logro darme cuenta o hacer insight de realmente cuál es el problema que tengo o qué es lo que me pasa, yo logro tener el control de la situación. Por eso el hecho de la psicoeducación. El buey solo bien se lame. ¿Qué nos enseñan? Nos han enseñado a que es mejor estar solo, a que no hay que contar nuestras cosas ni nuestras preocupaciones, a que no hay que decir nuestros proyectos. Entonces nos enseñan a reprimir, a que no es bueno tener tantos amigos, a que ¿qué voy a hacer yo llamando a alguien? Estoy de intrometido, de intrometida. Y todos estos preceptos, refranes sociales que todo el mundo conoce, nos van cargando. Andar con caites de lata. Este refrán es muy popular, pero que nos enseña a exacerbar nuestra ansiedad, porque siempre tenemos que estar anticipándonos. Y yo tengo que ser precavido, y tengo que cuidar,
y tengo que prever y entonces empiezo a prever, pero desde la negatividad, ¿verdad? A cada loco con su tema. Y esto es algo que nos dicen a veces cuando es que yo me apasiono por un tema y quiero hablar de eso y pues no me prestan atención o de un solo, ay, cada loco con su tema, ¿verdad? Ignoran mi perspectiva, mi punto de vista. Y no necesariamente la empatía, ¿verdad? Es muy importante. Pero cuando no queremos hablar de cada loco con su tema y le decimos eso y que se quede con su tema o con lo que sea y cambiamos de tema. Con la vara que midas serás medido. Esto nos enseña a ser muy entregados o muy codependientes y entonces ando detrás de todo el mundo. Porque yo quiero que la gente me trate bien, entonces yo soy espléndido, yo soy buena y todo esto me empieza a cargar, pero ¿por qué no recibo lo mismo? ¿Por qué? No necesariamente. Cuando yo logro encontrar mi bienestar, los demás empiezan a darse cuenta, pero ¿por qué ya Natalie no se enoja? ¿Pero por qué yo le digo algo y ya no explota? Porque antes se enojaba y entonces podíamos empezar a discutir. Antes vivía llorando o no sé, a veces tenemos cada quien nuestro propio mundo y nuestras propias situaciones, ¿verdad? Es importante darnos cuenta de cuál es la raíz, cuál es el trasfondo. El autoconocimiento es muy importante. De tal palo tal astilla, y esto es importante porque entonces nos empiezan a heredar cadenas. Como usted su mamá fue depresiva, entonces usted es depresiva. Como su abuela depresiva, entonces usted es depresivo. Ese mal genio, ese mal carácter, ese hecho de romper las cosas, es que de tal palo tal astilla, yo soy como mi papá, y empiezo a justificar. Pero no es así, todos podemos cambiar, podemos evolucionar. El arte de este siglo está en desaprender todo lo aprendido. Cuando usted quiere transformarse, usted se da cuenta de que hay cosas que están mal. El hecho de hacer leña del árbol caído nos enseña a veces a aprovecharnos de situaciones. Y si la persona realmente está mal, ¿por qué vamos a hacerle más daño? ¿Verdad? Y hay muchos refranes más en los cuales podemos ir ahondando, puedes escribirlos, puedes comentar qué otro refrán ha calado en tu vida. Sin embargo, ese no es el punto es que tenemos que aprender a conocernos, reconocer nuestras emociones, descubrir cuál es la raíz que hay. Si no lo logras hacer, si no puedes por ti mismo hacerlo, recuerda que puedes buscar ayuda de un profesional que te ayude a develar todo eso, ¿verdad? Si quiero cambiar el mundo, debo empezar por mí mismo. Por aquí les dejo esta frase: ayer fui inteligente, quise cambiar el mundo. Hoy soy sabio y voy a cambiarme a mí mismo. Porque el poder está en ti y solo yo puedo empezar a cambiar la forma en la cual veo el mundo. Y empezar a cambiar estas estructuras mentales que han creado en mí. Es por eso que saben que pueden suscribirse al canal, tener una herramienta con la cual pueden buscar una luz para toda esta angustia emocional. Y si aún, tienen mi página de Facebook también, ahí está mi número, si en algún momento necesitan una cita. Si no son de la zona, les puedo, de la zona aquí de San Ramón, Alajuela, les puedo recomendar a algún otro colega que esté cerca de ustedes. Y sin más por decirles, pues es por ello que he creado este espacio, para que no pierdan la esperanza. Si necesitan algo, con todo gusto, pueden escribirme como lo han hecho. Un abrazo grande y recuerden, no estamos solos, todos estamos en este mismo barco o en este mismo mar con circunstancias diferentes. Un abrazo grande, les deseo lo mejor y una muy feliz semana.